Estimados estudiantes, hoy vamos a ver la actividad 6 de la unidad 3 de Estadística 2 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. A partir de esta actividad vamos a repasar el concepto de muestreo y los distintos métodos de muestreos probabilísticos y vamos a hacer un análisis de casos. Dentro de las actividades 6 tenemos diferentes casos. Nos pide que en las siguientes situaciones de investigación se discute el método de muestreo más conveniente. A modo de ejemplo, vamos a leer algunos de ellos. El caso 1 nos dice que el ministro de Salud de nuestra provincia está pensando en establecer una reglamentación que permita a las grandes cadenas de supermercado vender medicamentos de venta libre. Antes de tomar una decisión, desea conocer la opinión de los titulares de farmacia y de las grandes cadenas de supermercados. En el caso 3, nos indica que una máquina determinada, debido al desgaste que se produce en una de sus piezas por el trabajo que la misma realiza, obliga al operador a realizar ajustes cada 20 piezas. El gerente de control de calidad está pensando en obtener las muestras en base al muestreo sistemático. ¿Considera adecuado este procedimiento para el caso? En el caso 4 nos dice un país tiene 540 municipalidades de menos de 1000 habitantes y desea obtener una muestra al azar de 25 municipalidades para estudiar los hábitos alimenticios de sus pobladores. Vamos a repasar algunos términos. El muestreo, que es el proceso por el cual puede conocerse algo acerca de una población en base a una muestra obtenida de ella. La unidad de muestreo era cada elemento del conjunto de elementos definidos en la población para ser seleccionado en alguna etapa del proceso. Y el marco del muestreo lo vamos a considerar como el listado completo de los elementos que conforman la población, de la cual obtener una muestra representativa de ellos. O sea, recordemos que cuando hablábamos justamente de inferencia estadística, decíamos que la inferencia estadística se basaba en la información suministrada en una muestra para generalizar acerca del valor del parámetro en la población. Las técnicas de muestreo que podemos emplear pueden ser probabilísticas y no probabilísticas. En el muestreo probabilístico, cada muestra tiene una probabilidad conocida de ser seleccionada. Este tipo de muestreo permite medir justamente la precisión y, en consecuencia, la confianza de las estimaciones que realizamos a partir de las muestras en el proceso de generalización. En cambio, en el muestreo no probabilístico, las unidades se eligen por medio de algún juicio enunciado por el investigador y, en consecuencia, no se conoce la probabilidad que tiene esa muestra de ser seleccionada y uno no puede calcular o medir cuál va a ser el error de estimación en términos de probabilidad. En consecuencia, uno no puede establecer si el estimador calculado en la muestra es preciso o no. Por lo tanto, nosotros nos vamos a focalizar en los muestreos probabilísticos y vamos a ver el muestreo aleatorio simple, el estratificado, el sistemático y el por conglomerado. El muestreo aleatorio simple, lo que tenemos es todos los elementos que conforman la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y debemos usar un método al azar, que puede ser a través de un software estadístico, a través de algún algoritmo de una computadora, o podría ser también a través de alguna tabla o sistema de generación de números aleatorios. Si consideramos como n mayúscula a la cantidad de elementos en la población y n minúscula de la muestra, entonces decimos que el muestreo aleatorio simple es un método mediante el cual se seleccionan n unidades de una población de tamaño n, de manera tal que cada una de las muestras posibles tenga la misma probabilidad de ser seleccionada. Este muestreo aleatorio simple, en algunas situaciones en particular, pueden ser inadecuados. Por ejemplo, cuando no podemos determinar cuál es el marco del muestreo, es decir, no podemos enumerar todos los elementos que conforman la población. También puede suceder que la población esté formada por subconjuntos que están bien diferenciados entre sí y de los cuales se necesitan algunas estimaciones en particular. O cuando los elementos de la población están muy dispersos, ya sea geográficamente, o resulta muy costoso seleccionar esas unidades de muestreo. En el muestreo estratificado, generalmente tenemos la población dividida en subgrupos homogéneos, que son homogéneos entre sí, es decir, que tienen características similares dentro de cada uno de estos grupos y se diferencian entre cada uno de esos estratos. Entonces, para conformar la muestra, simplemente se selecciona en forma aleatoria o sistemática algunos elementos de cada uno de los estratos para conformar la muestra general. Y esa muestra que va a estar en consideración de los estratos puede haberse seleccionado utilizando una fijación
igual, proporcional u óptima. En la fijación igual, simplemente vamos a seleccionar la misma cantidad de elementos de cada uno de los estratos de la población. Mientras que en la proporcional vamos a tener en cuenta la participación proporcional que tiene el estrato en la población para que tenga la misma proporción en la muestra. Y en el caso de la óptima, también vamos a tener en cuenta la variabilidad que existe en cada uno de los estratos. Por lo tanto, decimos que los estratos van a ser justamente subconjuntos mutuamente excluyentes y exhaustivos de la población. Entonces, en el muestreo estratificado, la población de n elementos se divide en L subpoblaciones, que podemos denominar N1, N2 a NL, y que la suma de ellas conforman la totalidad de los elementos que componen la población. Una vez determinados los estratos, se extrae en forma aleatoria cada elemento para conformar la muestra, y deben hacerse en forma independiente en los diferentes estratos. Y los tamaños de las muestras dentro de cada estrato se van a representar como N1, N2 a NL respectivamente. En el caso del muestreo sistemático, lo que se hace es una selección a intervalos periódicos dentro de la población y que va a conformar cada una de esas extracciones que se realizan, van a conformar la muestra. Lo que sí hay que tener precaución en estos casos, que no coincidan con alguna característica de ordenamiento de los datos. De acuerdo con este método, se selecciona cada reésimo elemento empezando con un punto de partida aleatorio. Tenemos que tener en cuenta la ordenación de los datos. Si la población es aleatoria, es decir, que los elementos están distribuidos al azar, en ese caso, utilizar un muestreo sistemático o un muestreo aleatorio simple va a ser equivalente. Si la población está ordenada respecto a algún criterio, algún esquema, por ejemplo, de magnitud, entonces el muestreo sistemático va a ser adecuado porque va a asegurar la representación a lo largo de toda la población. Y seguramente la varianza del estimador va a ser pequeña. Relaciones periódicas, es decir, está ordenada de alguna manera que tiene un orden cíclico y coincide con nuestro intervalo de muestreo, vamos a incorporar un sesgo por conglomerados si tenemos en la población agrupamientos naturales en donde se puede observar que en cada uno de estos agrupamientos hay una heterogeneidad, es decir, son muy distintos internamente, es decir, hay variabilidad dentro de estos grupos, pero son similares a los otros grupos, es decir, que estamos hablando de conglomerados, y además vemos que las unidades estadísticas o elementos de la población están muy dispersos y resultan costosos, podemos utilizar el muestreo por conglomerado, en donde la unidad de muestreo va a ser un conjunto de elementos agrupados naturalmente, es decir, que podemos seleccionar aleatoriamente algunos de estos conglomerados y después todos los elementos que conforman los conglomerados se analizan. O también puede hacerse una nueva selección aleatoria dentro de los elementos de cada uno de estos conglomerados. Entonces, el muestreo por conglomerado es una técnica que aprovecha la existencia de grupos o conglomerados en la población, lo que representan el total de la población en relación a la característica que se quiere medir. En el caso 1, teníamos que el Ministerio de Salud de la provincia había pensado establecer la reglamentación que permitía a las grandes cadenas de supermercados vender medicamentos de venta libre y debía tomar una decisión para conocer la opinión tanto de los titulares de farmacia como de las grandes cadenas de supermercados. Entonces, la población va a estar dada por todos los titulares de la farmacia y también los titulares de las grandes cadenas de supermercados. Existe un marco de muestreo, ya que podemos obtener esa información a través de las distintas cámaras, ya sea de las cámaras de farmacéuticos o de los titulares de supermercados. Así contamos con un marco de muestreo y además podemos observar que existe una agrupación tanto por un lado de los titulares de farmacia como de las cadenas de supermercado, y podríamos decir que en ambos grupos serían considerados estratos, ya que las características de los titulares de farmacia van a ser similares entre sí, y la característica de los titulares de cadenas de supermercados también, entonces podemos considerarlos como dos estratos, y seleccionar aleatoriamente a los titulares de farmacia y a los titulares de cadenas de supermercados para obtener nuestra muestra. En el caso 3, nos dice que hay una máquina determinada que debido al desgaste que produce en una de sus piezas por el trabajo que la misma realiza, obliga al operador a realizar ajuste cada 20 piezas. Y el gerente de control de calidad estaba pensando en obtener las muestras en base al muestreo sistemático. Y nos pregunta si consideramos adecuado el procedimiento para este caso. La población objeto de estudio van a ser una de las piezas producidas en un determinado tiempo.
lo que va haciendo en el control de calidad es a través del tiempo, se va controlando la medida, supongamos, de la pieza. Cada 20 piezas tenemos que estar ajustando la máquina, uno, si va a usar un muestreo sistemático, debería no coincidir con que el muestreo fuera cada 20 piezas, sino que debería captar la distinta variabilidad que existe en los distintos momentos, por los distintos factores que pueden estar interviniendo en la fabricación de la pieza. Eso, como puede ser los diferentes instrumentos de medición, los diferentes operadores, las diferentes materias primas, que le incorporan variabilidad al proceso. Por lo tanto, generalmente en control de calidad, esa frecuencia de muestreo se tienen en cuenta diferentes aspectos. Por un lado, el costo del muestreo, si las pruebas son destructivas o no, las pérdidas que provoca un proceso fuera de control que continúa trabajando, la tasa de producción, es decir, si por ejemplo en una hora producimos 5 piezas o producimos 1000, y además la probabilidad de ocurrencia de estos distintos cambios que pueden ocurrir en el proceso, de forma tal de poder controlarlo, ya sea en su promedio y en su variabilidad. Entonces, lo ideal sería trabajar con un muestreo aleatorio simple. Si determinamos que la población eran todas las piezas producidas en ese determinado tiempo, deberíamos poder hacer un muestreo aleatorio simple. Lo que usualmente se utiliza son muestreos de tamaño 5. En el caso 4 y 5 nos dice que un país tiene 540 municipalidades de menos de 1000 habitantes y desea obtener una muestra al azar de 25 municipalidades para estudiar los hábitos alimenticios de sus pobladores. Por un lado, entonces podemos contar con que la población van a ser todas las municipalidades de menos de 1000 habitantes de ese país. Además, podemos contar con un listado o un registro de todas las municipalidades de ese país. Por lo tanto, al existir un marco de muestreo, podemos utilizar, debido a que seguramente los datos van a estar muy dispersos geográficamente, podemos utilizar lo que se llama el muestreo por conglomerado. En el caso siguiente, nos hace una propuesta, nos dice que una vez obtenida la muestra y dado el número de habitantes de las municipalidades seleccionadas, ante la imposibilidad de encuestarlos a todos, se decidió elegir en cada pueblo uno de cada 10 familias y dentro de cada familia uno de sus miembros mayores de 16 años. O sea, aquí podemos hacer una selección aleatoria, un muestreo aleatorio simple por cada una de las municipalidades. También podríamos haber hecho luego las manzanas y después a partir de una selección aleatoria de manzanas por cualquiera de estos dos métodos, hacer una selección de la familia y posteriormente seleccionar a un adulto o a un jefe de familia para hacerle la encuesta sobre los hábitos alimentarios. Por lo tanto, estaríamos utilizando un muestreo conglomerado en diferentes etapas. Entonces, a la hora de poder decidir qué tipo de muestreo vamos a llevar a cabo, algunas preguntas que podemos hacernos son las siguientes. Por ejemplo, ¿cuál es la población objeto de estudio? Ver si existe un marco de muestreo y si existen diferencias entre la población objetivo y ese marco de muestreo, o si va a quedar afuera algunos elementos que pueden tener diferentes características. Además, si existe algún ordenamiento de la población con cierta periodicidad, para así establecer si trabajamos con un muestreo sistemático o no, o si ese intervalo de muestreo no coincide con esa periodicidad para no insertarle un sesgo. Si la población está formada por un subconjunto bien diferenciado de elementos entre sí, que podríamos llamar estratos, es decir, grupos homogéneos internamente, pero que se diferencian de los otros estratos que conforman la población, entonces vamos a utilizar un muestreo estratificado. También podemos preguntarnos acerca de la localización de esas unidades de muestreo y si además son costosas y dispersas geográficamente. Podemos utilizar, si en las poblaciones existen unidades muestrales naturalmente agrupadas, es decir, conglomerados, que son internamente heterogéneos, entonces podemos usar el muestreo por conglomerado. Y en cada uno de ellos poder hacer un análisis de la eficiencia a partir de la varianza de su estimado. Bueno, con esto hemos dado por terminado el análisis de algunos casos de esta actividad. Muchas gracias.